Eh, vamos a empezar y vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es el suyo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ese es el que hicieron, ¿verdad? Ese es el que envió de examen. Ya, pues vamos a Sí, hacer. es que hicimos el examen. Ya, Sí, el de las recetas. ya. La única diferencia es que aquí ya no tengo tiempo, sino le ocupé la señal del sensor analógico. Yo en su examen lo que hice fue, en vez de poner aquí, se llena la caja hasta tal medida del sensor, lo que puse es tiempo. Porque no les había alcanzado a explicar esto. O sea, si les hubiera alcanzado a explicar, pues los hubiera mandado así. Esa es la única diferencia. No va a pasar de un estado al otro por tiempo, sino más bien por la lectura del sensor analógico. ¿Sí? La clase anterior lo que nos pusimos a hacer fue uno por uno. Y les mandé un deber de que revisen uno por uno, que es hasta la otra semana. ¿Sí? Hasta el otro, no hasta el miércoles, sino hasta el otro martes. Les puse que revisen uno por uno y vean cómo funciona. Déjenme que se me cargue esto. Sobre los temas de vinculación, ¿ustedes ya están haciendo con su tutor? Sí. Chévere. Harán esos videos chéveres para que salgan de eso, porque el otro semestre ya tienen que hacer la titulación y esto les quita bastante tiempo. Y esto esperamos que cargue. Creo que ya me toca borrar pantallas, tengo demasiadas pantallas, no he borrado ninguna desde que inició el semestre. Ya. A ver, muchachos. Voy a poner mi imagen por acá porque para poderla rayar. Uy. ¿Ya? Ese es el ejercicio jóvenes, ¿verdad? Sencillo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí un selector. Digamos que si está en la posición A, está activada la entrada I3. ¿Sí? Si estuviera, digamos, en la posición en cambio B, estuviera activada la I4. ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí porque no se ve bien. Y aquí la I3. ¿Sí? Obviamente, siempre va a estar activa una entrada, como quiera, ¿verdad? Siempre va a estar, digamos, el selector en una posición. ¿Ya? Dependiendo en qué posición se encuentra el selector, al dar Start, va a arrancar el proceso y al dar Stop va a apagar, que sería la I1 para Start y sería la I2 para apagar. No sé si me están escuchando tal vez. Sí. Sí, se lo escucho. Sí. Ya. ¿Y qué vamos a hacer cuando prenda? Obviamente aquí ABC lo que son recetas. Dice, la A B digamos que es una receta, la B otra y la C otra receta. Digamos que son tres tipos de productos. Digamos que el producto A es de un tamaño, el producto B es de otro tamaño, el producto C es de otro tamaño. Entonces, digamos, como se va a llenar mediante este silo, obviamente no es lo mismo un producto, digamos, de 30 por 30 que un producto de 40 por 40. Entonces, uno necesita más tiempo, etcétera. Entonces, aquí ya no podemos poner tiempo. Entonces, necesitamos un sensor. En este caso, se ha instalado un sensor aquí. Este sensor es ultrasonido. Entonces, como llega aquí, esto va a empezar a llenarse, entonces el sensor va a empezar a detectar. ¿Sí? Y va a dar un nivel. Va a ser la entrada, hay uno, ¿sí? Que va a dar un rango de 0 a 1000. Donde 0 vamos a suponer que es que está vacío y a medida que va llenando va subiendo el rango. ¿Ya? No voy yo, solo 0 a 1000, perdón. Obviamente prende una bandita que sería el Q1. Y tenemos otro sensor, I6. Este sensor I6 no es analógico, es digital. Lo único que va a hacer es que va a detectar esta cajita. Y para la banda. Para la banda, abre Q2. ¿Hasta cuándo? Ya no por tiempo, sino dependiendo
los valores que hayamos configurado para las recetas. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros vayamos a hacer las pruebas, estos parámetros, cuando uno ya instala la máquina, por lo general son parámetros que se configuran puesto en marcha. Es decir, cuando ya esté haciendo las pruebas de funcionamiento, llenamos, digamos, la cajita hasta donde queramos y le ponemos al sensor para ver qué lectura tiene y así tenemos la referencia del valor que necesitemos en este caso, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, en este caso hemos dicho que la receta A va a manejar 500, 750 y 1000. ¿Ya? Entonces, para que trabaje la receta, o sea, la receta A va a trabajar con 500, es decir, si el sensor ya detecta 500, deja de abrir la solenoide y sigue la cajita. ¿Sí? Avanza para que sea cogida por acá. Ya. Si cogiera una receta B, en cambio, el sensor tiene que leer hasta 750 y si cogiera, digamos, una receta C, el sensor tiene que leer hasta 1000. No sé si está claro esa parte. Sí, que sí está claro. Ya, Es entonces más o vamos. menos los temporizadores, que de 3, 5 y 7 segundos. Claro, en vez de ponerle 3 segundos, 5 segundos, ya no, ya no. Yo tengo una señal real. Mismo trabajar con tiempos, porque si estuviera el silo lleno, se va a llenar más rápido que estuviera el silo solamente por aquí, así sea en el mismo tiempo, por el peso, etcétera, va a salir más o menos producto. Entonces es por eso que aquí digamos un valor real de que para que todas llenen igualita podría ser el tema de usar un sensor, ¿sí? Analógico, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer solamente de uno, no vamos a hacer de los tres porque al final solo lo voy a explicar después, pero solamente el tema de la programación se vamos a hacer de uno, porque si no se nos va a hacer es lo mismo y no es que muy largo, digamos, muy extenso. Ya, entonces vamos a empezar. Yo me encuentro en un estado inicial. Para mí, siempre mi estado inicial, yo considero que es que la máquina se encuentra apagada. ¿A quién le voy a llamar M1? ¿Sí? Vamos a llamar un estado de marcha, ¿ya? Que significa que la máquina ha prendido, ¿ya? Entonces, para yo pasar de un estado inicial a un estado de marcha, debo cumplir dos condiciones, ¿verdad? Primero, que haya seleccionado una receta y segundo, que pulse I1, ¿verdad? Es decir, si la I3 y la I1 se activan, eso están activados, va receta A. Si la I4 y la I1 se activan, pues receta B. O si la I1 y la I5 están activas, pues receta C. Entonces vamos a trabajar con la receta A. Pongámosle marcha A entonces. Entonces para que vaya por la marcha A, es decir, la receta A, tiene que, primero, el sensor estar configurado, es decir, perdón, el selector I3 está activo y que yo pulse I1. ¿Sí o no? ¿Tiene que pasar eso o no? Sí. Ya. Si sucede eso, va a prender la marcha 2. Así le voy a llamar yo a mi estado. ¿Y qué acción debe hacer esa marcha? ¿Qué debería hacer? Ahí tiene que encenderse lo que es el motor. Ya, en este caso tenemos que prender el motor. Que sería Q1. Y también aquí había una luz piloto, creo. Sí, la Q3. Sí, Entonces, una luz ponga- piloto del motor. Pero en el del ejercicio del examen, la luz piloto solo era al momento de que uno se le daba el inicio. Al momento que uno se le daba el estar, ahí se encendía la luz piloto. Algo así era más o menos. Me imagino que tiene que quedar prendida, amor. El proceso arranca cuando pulsa Start y enciende Q1 y la luz piloto RUN. Ahí está. O sea, los dos van a prender al mismo tiempo, o sea, y van a quedar prendidos. O sea, tal vez te confundiste el RUN porque se llama RUN aquí. No que cuando prenda. Entonces va a prender el motor y Q3. Una salida para prender un contactor y otra para prender una luz piloto, nada más. ¿Ya? Y la cajita va a empezar a moverse. Vamos a llamar al estado, no tiene muchos estados de ejercicio, está muy corto. Un estado carga. Un estado carga, llamémosle. Llamémosle carga A, llamando de marca M3. ¿Cuándo va a llegar al estado carga?
¿Quién es el detonante para que deje de marcha y entre al estado carga? ¿Cuál es la condición que debe cumplirse? El sensor Sí, sería el I6. sensor. En este caso tendríamos el sensor I6, que este sensor detecte, que sería I6. Entonces todavía estamos con digitales. Entonces aquí le voy a poner que el sensor I6 detecte. ¿Sí? Cuando detecte, entra a un estado de carga. En el estado de carga debe prender algo. O sea, debe empezar a llenarse esto. Para que se llene, ¿quién debería prenderse? Esa válvula, ¿verdad? Y esa válvula es la Q2. Entonces, cuando esté en el estado carga, vamos a decir que el PLC, por favor, encienda la salida Q2. Y ahí se empezó a llenar. Está llenando. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando detecte 500. Eso, receta 500. Entonces ahí pongámosle la receta. Es decir, o carga, ya está. Pongámosle marcha 2, que vuelva a encender, ¿verdad? Porque tiene que volver a encender para que avance la bandita. Entonces llamémosle marcha 2. Llamémosle marcha 2 de la receta, obviamente. Hasta que cumpla la condición del sensor analógico AI1 se encuentre en 500. Prende de nuevo la... Va. La Q1. ¿Sí? Aquí podemos, tal vez, podemos obviar ese estado, tal vez, haciendo que, esto de aquí regrese aquí, ¿sí? Pero si hacemos que regresar ahí de nuevo, va a llegar aquí, pero como, o sea, como es tan rápido el PLC, el sensor I6 sigue detectando, entonces tal vez podemos darle un estado de esto de aquí, de seguridad o algo, o a su vez, ocupamos un nuevo estado como este, ¿ya? Y vuelve a prender la banda. Cuando se vuelve a meter a la marcha 2, obviamente va a repetir el proceso. Esta cajita ya se prendió, es decir, esta cajita ya se llenó y se empezó a mover, va aquí, ¿ya? Entonces esta cajita ya no va ahí, se va moviendo, ya va acá, va acá. ¿Cuándo va a repetir el proceso de carga? Es aquí. Cuando otra caja llegue a ¿dónde? Al I6. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a decir que antes de que se meta acá, el I6 vuelva a detectar para que se meta ahí. Y vuelve otra vez. En este caso, se mete aquí a marcha, detecta que el sensor detectó y esto va a pasar violento. Y puede que pare. ¿Sí? Aunque estamos redundando prácticamente ahí. Estoy haciendo lo mismo. Déjenme quitarle el zoom para verlo más bonito. Si hago eso, no gano nada porque al final ya tengo eso. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es dos cosas podemos ocupar aquí. ¿Sí? Que vuelva a prender la banda. ¿Sí? Podemos dar un tiempo o un lapso. Tal vez, digamos, podemos hacer qué sé yo, podemos hacer aquí un tiempo X y se vuelve a meter aquí, digamos un tiempo X, para darle tiempo a que la cajita se quite de aquí del sensor, digamos que ahí, porque si no hay ese tiempo, se va a volver a meter otra vez en el sistema, digamos aquí, en carga. Se va a tratar de llenar la misma caja por ese lado, si tú lo ves así. Pero podemos hacer lo siguiente y nos evitamos todo eso. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente, considerando que nosotros podemos hacer una condición doble, es decir, pasó los 500, prendió la banda y para que se vuelva a llenar otra vez, aquí se vuelva a meter en el estado de carga con la otra cajita que venga acá, que cumpla dos condiciones. La primera, obviamente, que I6 detecte,
Y la segunda, que el sensor AI1 esté, digamos, menor a 0 o qué sé yo, no sé, un valor menor a 500, o sea, un valor menor a 500. No sé si tal vez le comprende por qué me toca poner eso ahí. Y poniéndole así, como, bueno, en el ejercicio del examen yo le puse un temporizador con retardo a la desconexión. Pero es que en este caso, nosotros no podemos poner tiempos. En el caso de ustedes, tal vez ese puede haber sido la solución, pero yo ya tengo un sensor analógico. Entonces, yo puedo ocupar esta señal de aquí, ¿sí? Puedo ocupar la señal de aquí. Como la caja, vamos a repetir, o sea, lo que pasa es que aquí como que visual, visualizarle bonito. Déjenme ver si lo puedo volver a explicar de una mejor manera. Y tal vez no estoy explicando bien. Vamos a explicarlo de nuevo. Viene la cajita llega aquí. Cuando la caja llega aquí, ¿qué sensor detecta? El I6. Ya, el I6. El I6 se pone en 1, entra al estado de carga, prende Q2, muy bien. Empezó a llenarse, digamos, empezó a llenarse. A medida que se empezó a llenar, el sensor de aquí empieza a incrementar su valor, ¿sí? Empieza a incrementar su valor. Su valor incrementa y llega a un valor de 500, en el que le va a decir, vuelve a prenderte la banda, ¿sí? Vuelve a prender la banda, se prende la banda. Pero, como el sensor está ubicado aquí, la banda se prende, Q1, de nuevo. ¿El I1 sigue detectando o no sigue detectando? Sí, todavía lo sigue detectando. Porque mira, porque el sensor solo detecta la primera esquina. Él va a detectar toda esta parte de la caja. Entonces, al considerar eso, si nosotros queremos que si llega otra caja, vuelva eso a cargar, es decir, que si viene otra caja atrás, cargue de nuevo, va a pasar esto. Si yo no pongo esta condición aquí, pasa lo siguiente. Y 6, ¿está detectando? Sí, ¡pac! Se vuelve a cargar. Se vuelve a cargar y se mete Q2. No, tal vez no se abra porque sigue detectando hay uno porque ya se llenó, o sea, es la misma caja que ya se llenó y va a quedarse ahí el programa. O sea, no va a ir para atrás ni para adelante, o sea, va a quedarse ahí porque el sensor va a seguir detectando 500. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer que la banda encienda y le dé tiempo para que esto se mueva. Como esto ya se mueve un poquito, el sensor I1 ya no va a estar en 500, va a estar un valor menor a 500. Entonces, ahí se cumple esta condición. Como ya no hay nada ahí, digamos, ya el sensor no está marcando nada, el sensor está con un valor menor a 500. Entonces, la banda sigue prendiendo, esto sigue moviendo, no, como que está prendido este estado de aquí, el marcha 2, pero ya cuando venga otra cajita y llegue ahí, esta cajita va a cumplir esto, ¿sí? Va a cumplir esto, que I1 se detecte, ¿sí? Que I1 detecte. Y si I1 detecta, ¿qué va a pasar? Va a volver a entrar al estado de carga. Y va a volver a cargar. Y esta caja ya no tiene nada que ver. Ahora, esta caja, si se para aquí, ya no tiene nada que ver. La caja que está midiendo el sensor va a ser esta cajita. Y esa, obviamente, hasta que se llenen 500, otra vez prende la marcha. Entonces, esta cajita se sigue moviendo, esta cajita se sigue moviendo. Y cuando está ahí, esta condición, cuando está ahí, esta condición se cumple, de que ya el sensor mide menos que esto. Pero esta condición todavía no se cumple porque ya no hay ninguna caja. Entonces, cuando venga otra caja y llegue otra vez ahí, otro color, cuando llegue otra caja aquí, cuando llegue otra caja ahí, sí se va a cumplir de nuevo esto. Y cumpliéndose las dos, se vuelve a entrar al estado de carga. Obviamente estas cajas ya van a desaparecer, ya van a caer por acá y está llenando esto. Pasa los 500, otra vez vuelve a prender la máquina y va a estar ahí, llenando caja a caja.
No sé si tal vez ahí quedó más claro. Sí, Sí. ¿Ya? Entonces, si nosotros no poníamos esto de aquí, íbamos a meternos aquí a un bucle infinito. ¿Por qué? Porque él dice, I6 está activo, sí, porque la caja se acabó de llenar, la caja sigue ahí, me vuelvo a cargar. Q2 va a querer prenderse, pero inmediatamente se va a apagar, porque dice, no, ya está en 500. Otra vez se prende Q1 y otra vez está en I6, entonces me quedo ahí infinitamente. Pero esta condición de poner de que el I1 sea menor a 500, es decir, no, ya se llenó, entonces no se cumple esto. Entonces, está la caja sí, pero no se cumple esto, entonces no te metas a cargar otra vez, sino sigue prendiendo la banda. Hasta que llegue otra caja, que cuando llegue otra caja, ahí sí se van a cumplir las dos condiciones y otra vez empieza a cargar, en ese caso. Entonces, eso es el problema que ustedes han de haber tenido con su ejercicio. ¿Sí? Ese es el problema que ustedes han de haber tenido con su ejercicio. Ahí no sé, la verdad, cómo le solucionaron. Yo, Inge, yo en esa parte de ahí, porque las cajas comenzaban a caer y a caer, caer bastantes, le añadí otro sensor a lo último, al final de la banda. Ya, Y cada vez que pasaba la caja por ese sensor, activaba otra caja y comenzaba a caer la caja. claro. Se hacía Es que llenado. ahí en la simulación te hubiera sido bueno que tú pongas un pulsador X aparte, que les decía que aumenten para la simulación, nada más, para que cuando pulses ese, te bote una cajita. Porque si tú hiciste en el PC Simo que las cajitas empiecen a caer cuando esté prendido la banda, obviamente vas a tener muchos problemas. Claro. Obviamente eso en la vida real no tienes que hacer, pero, o sea, para el tema de la simulación, nada. Inge, yo vuelta ahí en la caja, yo le puse vuelta con las condiciones de que cuando detectara el sensor, por decir el I6, ¿Ya? ahí se encendiera vuelta o sea, lo que es la caja. O sea, yo le hice como otras declaraciones. Claro. Así, pero debería estar siempre y cuando lo que son con los botones de los selectores de las marchas. Y entonces no daba ningún problema. Es que ahí el problema, en realidad no hay un problema, porque en la vida real no hay ese problema, o sea, ahí el problema es el tema de, ¿cómo se dice? De la simulación, que te empieza a botar demasiadas cajas. Ese sería un problema. Claro, Más, porque por decir, más bien, o sea, no, aquí se había un problema de que decíamos que pasa el tiempo de X segundos y como la banda se vuelve a prender otra vez, en el ejemplo que estoy haciendo de la prueba, capaz que otra vez quería meterse el estado de carga porque seguía detectando el sensor. Entonces, para el caso en el caso de ustedes, aquí hubieran puesto tal vez el contacto del temporizador, ¿sí? Digámoslo así, para que vuelva, pero como que negado, ¿para qué? En ese caso, usa uno que podría haber sido eso. Aquí va a haber un temporizador, porque era por tiempos, ¿no? Aquí decía que, aquí, bueno, perdón, aquí. Pasaba el tiempo y ahí, obviamente que aquí tal vez tocaba ver qué temporizador poner, porque aquí hay el tema de que se podría haber reseteado el temporizador, entonces ya no te hubiera valido el contacto. Tal vez con otro tipo de temporizador, o aquí tal vez cuando prende la marcha 2, aquí activar un temporizador X para que dé como unos 5 segundos más, para que digamos que deje que la caja pase o avance por lo menos el sensor, por un lado. O si es que hubiera funcionado el tema de coger contactos de flanco ascendente o flanco descendente. Todo depende. La verdad no lo he hecho en, en el PC Simo, no sé cómo hubiera simulado más que todo. Pero en este caso, yo estoy seguro que me va a funcionar esto. Pues si ya no me funciona, pues le hacemos la corrección y le vemos. O ya le vemos en la simulación, ¿ya? Pero aparentemente pareciera que sí va a trabajar. Como queremos. Si quisiéramos ya, digamos, en la otra receta, tendríamos que poner esto de acá, acá, y aquí poner I3, coma, ya no sería, perdón, no sería I3, pero sería la otra receta, I4, ¿verdad? I4 y aplaste I1. ¿Sí? Es, digamos, si quisiera la receta B, que está activado I4 y 1, ahí entra la receta B. Y aquí tendría que hacer algo
similar como esto. Pero bien, similar, simplemente va a cambiar el valor de aquí. Simplemente va a cambiar ese valor. Igualmente para la otra receta, hubiéramos puesto aquí en paralelo, así mismo. Si I5 está activado, pulso I1, aquí mismo también repito lo mismo que está aquí. Solo cambiarían estos valores por esa parte. Segundo, si ya quisiera acabar, habíamos dicho que stop apaga en cualquier momento, es decir, si me encuentro aquí, aplasto stop, me regreso ¿a dónde? Al inicio. Cada vez que yo active stop, me regresa al inicio, ¿verdad? Entonces eso de ahí es como un apagado general, ¿verdad? Estoy aquí, presto I2, me regresa al inicio. Cada vez que aplaste I2, que es el stop, regresa al inicio. Entonces es un apagado general. Entonces simplemente voy a empezar poniendo un contacto, especie de apagado general. Y entonces vamos a hacer esta partecita de aquí, a ver si nos funciona, ¿ya? Entonces vamos a abrir el que sería el logo SOP, por favor, y lo vemos. Si hay algo que no nos sale, pues buscamos la manera de arreglarlo, ¿ya? Por favor. A ver, logo SOP, tengo por aquí. Ya, aquí me falta poner el nombre, marca 4. Marca 4. Ya. Aquí tengo mi programa de logos SOP. Recuerden que aquí está tipo bloques. Yo quiero trabajar tipo ladder, entonces voy a poner aquí donde dice convertir. Entonces me avisan si están hasta ahí para empezar a hacer. Esto aquí lo vamos a hacer todos porque está sumamente corto. Bien, hasta eso yo voy a modificar el tema de formato para poder mover libremente los objetos. Pero no me deja modificar. Ahí sí, perdón. Borro este, quito este y le voy a poner unos 50. Para que los elementos que ponga aquí los pueda mover de mejor manera. Hagámosle a esto. Entonces, ahí. Ya, estamos hasta ahí tal vez. Ya. A ver, muchachos, ¿cómo van? ¿Sí van siguiendo o avanzo nomás? Sí, Inge, ya está. Ya. Este de aquí, recuerden que va a ser el estado inicial. Entonces, ¿cuál sería? M1. Entonces, vamos a ponerle M1 y vamos a, ¿cómo es el estado inicial? Siempre va a tener contactos cerrados de todos los estados, ¿verdad? Entonces, tendrá un contacto cerrado de M2, de M3 y M4. Entonces, eso voy a hacer. Voy a ponerle, este va a ser el estado inicial, M1, y le voy a poner contactos cerrados de cada estado. Primeramente tengo que, no me deja poner M2, no encuentra M2, ¿sí? Porque M2 no está como declarada, por eso, entonces voy a declarar. Voy a poner aquí M2 para que ya pueda ocupar su contacto. Voy a ponerle M3. Voy a ponerle M4. Si no, no puedo poner sus contactos. Ahora sí ya me deja. Ponerle M2. Ponerle M3. Y M4. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo los conectamos? Pues sencillo. Yo me ubico aquí y arrastro
Me pongo ahí, se pone azulito, arrastro, arrastro. Tipo cadecimo parecía. Tendría que... Puedo alinear esto. Ahí. Entonces, el estado inicial siempre va a encender, va a empezar iniciando. Mira, yo prendo el PLC y prendió M1. Entonces voy bien hasta ahí. Vamos a hacer solamente la receta A. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntar. Guiándonos en el diagrama. Nos dice, yo me encuentro ahora en el estado inicial. Estoy prendido M1 ahorita. Para pasar de M1 a encender a M2, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser el I3 y el I1. Tiene que cumplirse esa condición, es decir, que I3 y 1 esté activado. Cuando se cumpla esa condición, se va a prender M2, pero vamos a apagar a M1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Se cumpla I3 y 1. Entonces voy acá. Para que prenda M2, debe prender I3, debe prender I1, ¿sí? Pero adicional, obviamente le voy a decir que también, obviamente, un contacto abierto de M1 para decirle que de dónde estoy viniendo. Es decir, yo me encuentro ahora en el estado M1 y si se llegara a cumplir la condición de que I3 y 1 se activen, pues me prenda M2. Al prender M2, esto se va a abrir, va a querer apagar, se va a apagar M1, pero entonces esto va a querer a volver a abrirse. Entonces, le voy a poner una memoria en ese estado. Obviamente la memoria debe ser de M2. ¿Sí? Para solucionar eso. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver cómo qué tal. El I1 es un pulsador, entonces como es un pulsador, lo voy a simular como un pulsador. O sea, aquí dando clic derecho en propiedades o doble clic en simulación. Voy a escoger y le voy a decir pulsador abierto. Y ahora va a simular como un pulsador. El I3 sí le dejo como interruptor, porque es un interruptor. Entonces, a ver ahí. Mira, aquí está el I3 como interruptor. Digamos, el I3 está activo. O sea, la posición del selector está en A. Y yo pulso I1, prende M2. Y queda prendido. Entonces, hasta ahí vamos haciéndole. Voy igual a alinear esto. Ahora, pero antes de proseguir, o perdón, antes de seguir, habíamos dicho que tengo un apagado. Un apagado general. Entonces, yo cuando vaya a apagar, yo voy a ocupar un pulsador abierto. Hemos puesto supuestamente esto en la I2. Y hemos puesto en la I2. Entonces, como yo he puesto el pulsador en la I2, ahí voy a conectar ese pulsador físicamente. Voy a poner un contacto abierto, porque como es cerrado, le va a estar llegando voltaje a la I2, por ende se va a cerrar automáticamente. O sea, se va a encender de uno. Y entonces, para que me funcione, le voy a dar doble clic y le voy a simular como un pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? Obviamente la memoria solo iría ahora hasta aquí. Entonces ahí es lo mismo, solo que mira, este está cerrado porque es un pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? M2. Entonces hasta ahí estamos. Entonces hasta ahí, por favor, vamos igualándonos y vamos a continuar. ¿Tienen preguntas tal vez? Ya. Entonces hasta ahí hemos trabajado con M2. Entonces esperemos un ratito ahí para tal vez alguien esté todavía haciendo. Entonces ahí se va a prender M2 y se cumple la condición de que I3 está activo, es decir, el selector esté marcando en la posición A y yo haya pulsado el botón de inicio. O sea, darle el pulso de start. Va a prender M2, es decir, va a prender la Q1. ¿Sí? Vamos a revisar qué nos sigue en el diagrama para poder avanzar, ¿ya? Entonces me voy a regresar al diagrama y voy a ver. Ya me encuentro aquí, me encuentro ahora en M2, es decir, ya prendió M2. Ahora, ¿cuál es el próximo a prender después de M2?
El M3. En este caso es el M3. Ya. El M3, ¿cuándo va a prender? Primero, obviamente me encuentro en el estado M2 y si se cumple la condición de que el sensor detecte el I6, es el sensor de aquí, es decir, que este sensor detecte la cajita. Ahí va a empezar a cargar, que es el estado M3. Entonces vamos a hacer ello. Entonces aquí voy a poner el M3, que es el estado de cargar. ¿Cuándo va a entrar el estado de cargar? Primero, te voy a decir que estoy viniendo del estado M2 y que se cumpla la condición de que el sensor I6 detecte. Entonces vamos a poner I6 detecte. Como es un sensor, lo más propio es que yo siempre lo simule como interruptor, porque como pulsador va a ser difícil, va a tener que estar pulsado para que, que haga como que detecte. ¿Ya? Entonces, si cumple esa condición, va a prender M3. Si prende M3, es decir, si prende M3, ¿quién se va a apagar? Se va a apagar M2. ¿Sí? Porque ya ahora quiero que trabaje M3, ya no quiero que trabaje M2. Porque no sería justo que prenda M3, o no estaría bien que prenda M3, carga, que abra el pistón, y esté prendido M2, que prende la banda. Entonces, no tiene lógica, se va a regar el producto. Entonces, si prende M3, se apaga M2. Entonces, si prende M3, se apaga M2. Entonces, aquí yo voy a borrar esto. Porque voy a colocar un contacto normalmente cerrado de M3 en serie con la bobina para que cuando prenda M3 la apague. ¿Sí? Obviamente, si se apaga M2, este contacto se vuelve a abrir. Entonces necesito una pequeña memoria. Necesito memorizar eso. Ahí. Necesito memorizar. Entonces está ahí. Si yo simulo eso, vamos a ver cómo funciona. Está en inicio, M1 prendido. Digamos que escogí la receta A, activo I3 y le doy inicio. Prende M2. Se prendió M2. Cuando el sensor I6 detecta, vamos a ver qué pasa, se prende M3. Quiere decir que ahorita va a estar cargando, va a estar llenando. Y va a estar activando la válvula Q2 para que llene. Hasta ahí, por favor. Se vayan igualando. Tal vez ahorita venga la parte más dura, creo yo. O sea, el tema del sensor analógico. Tal vez es la parte más dura ahorita y más confusa más que todo. Tenemos que buscar el bloque que mejor se nos ajuste, porque había muchos, ¿verdad? Umbral a la conexión, etcétera, el diferencial, etcétera. Hay muchos bloques. Vamos a ver cuál nos pueda servir. Vamos a probar uno por uno para ver cuál nos. Entonces vamos a probar el mejor. ¿Ya? ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, Inge. ¿Ya? ¿Ya estamos hasta ahí? Sí, sí. Ya. Sí. Entonces vamos a regresar al diagrama de estados y vamos a ver qué nos toca hacer, ¿ya? Entonces vamos a regresar acá. Ya, nos encontramos ahora, perdón, nos encontramos, digo, en la parte más confusa, o sea, hasta a mí se me hace confuso, la verdad, ¿sí? Pero tenemos que tratar de abrir un poquito la mente y como que simular en nuestra cabecita cómo serían las cosas, o sea, pensar, imaginar que vamos a tener una caja que se va a estar llenando, va a ser un sensor que está detectando porque la caja sigue ahí, entonces ese es el error que hubiéramos tenido antes, entonces vamos ahí a ver cómo le solucionamos. A pesar de que aquí aparentemente se soluciona, pero este es un análisis que hicimos, ya la cosa es a la hora. Entonces vamos aquí. Está prendido M3.
está llenando, empezó a llenar, entonces el sensor I1 empieza a marcar. Entonces primero vamos a declarar ese sensor. ¿Sí? Entonces ya prendió M3. Primero lo que voy a hacer es declarar ese sensor. Entonces I1 dice, entonces busco un contacto analógico que se llame I1. Esto de aquí yo no puedo combinarlo aquí, ¿verdad? O sí puedo combinar. Ponerlo por aquí. O cosas para prender a M4, digamos. ¿Podría hacer esto? No va a permitir. No nos va a dejar, porque esto no es un valor digital, es un valor analógico. Esto de aquí va a leer la señal que tenga el sensor, que va a ser de 0 a 1000, suponiendo que ese es el valor del sensor que se ha seleccionado. Entonces, es aquí cuando vamos a ocupar lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver, entonces. Me dice que si está en 500 se activa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál me sirve. Entonces, quiere decir que cuando esté en 500 se active. Entonces, vamos a ver. Voy a buscar uno por aquí. Y aquí tengo los analógicos. Comparador analógico. ¿Me servirá ese comparador analógico? En este caso, no me sirve. ¿Sí? No sé si no le ven o tal vez no lo tienen claro. Voy a hacerlo un poco zoom, ¿ya? ¿Por qué no me sirve? Porque este comparador me dice que tengo dos señales. Yo solo tengo una, entonces. Segundo. Conmutador analógico de umbral. Como que suena que sí sirve, entonces voy a poner. ¿Ya? Tiene una entrada. ¿Sí? ¿Cómo funciona este? Vamos a leerlo un poquito. On-off. Tiene un umbral. Si va a prender cuando esté en off y va a apagar cuando esté en off. Entonces sí puede que me sirva. Entonces voy a ponerle ayuda. Dice, la salida se activa y desactiva en función de dos valores umbral configurable. Histéresis. Ya. La curva. Aquí está cómo funciona. ¿Sí? Mira, hay una banda. Es decir, si parece que es que si sobrepasa el valor que ponga en on, se activa la salida. Y si baja del valor que ponga en off, en cambio se apaga la salida. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces le voy a dar doble clic y le voy a poner 500 en on y 500 en off. A ver qué pasa. Aunque no creo que funcione, pero solamente voy a simular. Entonces aquí está, voy a simular el sensor. Voy a decir que está llegando 200. En 500 debería activarse, ¿verdad? Vamos a ver. Un avance suave. Ya, 94 en 5. No se activó. En 501 se activó. Bueno, deja ver si le bajo un poquito a ver qué pasa. Se apaga. No es por la ganancia, que está ganancia más 1. O sea, No. 399. La ganancia es esto, que trabaja con la señal de 1000. Eso es la ganancia. Es decir, si yo aquí le pongo, digamos, quiero que el sensor lo escale, es decir, ya no trabaje con 0 a 1000, solo trabaje de 0 a 100, aquí le pongo 100, entonces, ¿qué pasa con la ganancia? Se pone en 0,1. ¿Por qué? Porque 1000 por 0.1, ¿cuánto es? 100. 100, entonces, no, eso es otra, esa ganancia es eso. Ahora, mira que ya no, está en el sensor ahorita, ya no marca de 0 a 1000, sino de 0 a 100. Marca de 0 a 100, mira. Esa es la ganancia, es decir, que como que el valor de la señal la convierta o la interpole. ¿Sí? Entonces yo no quiero eso. Como dijimos que vamos a tomar, entonces dejo 1000. Es que clarito aquí me está diciendo, no sé si... Es que la curva, amigo, me está diciendo, voy a poner una lupa. Aquí me está diciendo clarito que debe sobrepasar el valor de ohm para que se active. Déjenme ver, sacar una lupa. Aquí clarito me estaba diciendo eso, entonces voy a hacerle zoom. Simplemente en vez de 500 le voy a poner 499, entonces. Mira, aquí está. No sé si lo puedan ver bien. Pero aquí está, esta línea es el valor de on y este es el valor de off. Mira que cuando llega a 500
Es decir, como que sobrepasa el valor, puede pasar. Eso puede ser porque le hayamos puesto 500, 500. Tal vez si le ponemos un valor diferente, digamos 500, 600, tal vez ya sí prenden 500. Vamos a configurar eso. Vamos, a probar. Entonces ya no le voy a poner 500, voy a ponerle que prenda en 500 y se apague en 600. Pero si yo hago eso, te pregunto algo. A lo que se vaya la caja, digamos, ese bloque va a llegar a 600. No, porque tiene que llenar hasta 500. ¿Cierto? Solo 500 y se va a apagar. Se va a ir la caja y ya no va a subir más. Entonces no me sirve. Entonces más bien le dejo 500, le dejo más bien 4, voy a ponerle 499. Ahí. Pues vamos a ver ahí. Voy a apagar de nuevo. Digamos que está totalmente vacío. Voy a poner en 0. Ya, está en 0. Se empezó a llenar. Vamos a ver. Está subiendo, está subiendo. Ya, vamos a subir despacio. Vamos a fijarnos. Ya, 98, 99. Ya, se activó, mira. Entonces puede ser que ese sí me sirve. Si pasa de 500, aunque no va a pasar porque se supone que ya se cierra la válvula, no va a llenar más. Digamos que se llena un poquito más, ya. Pero obviamente, como se va a la caja, el sensor, cuando ya se va a la caja, ¿qué va a empezar a dejar? Va a dejar de marcar 500 porque ya se fue la caja, entonces va a marcar, digamos, unos 300, qué sé yo. Entonces ya se apaga. Entonces ahí está, creo que ahí lo vamos a poder trabajar con eso. Entonces, vamos a ocupar así como lo pusimos ahorita. Y ahí creo que nos va a funcionar. Entonces, ya, entonces ya tenemos. Ahora, entonces solamente voy a quitarle un poquito de zoom. Y ahora sí, M4. Vamos a revisar el estado. Dice que M4, es decir, va a pasar de M3 a prender M4 de la siguiente manera. Que M3 esté prendido y que se cumpla esta señal. Y va a prender M4. Prende M4. ¿Quién apaga? M3. Entonces vamos a ver esto, ¿ya? Voy a decir un contacto abierto. ¿De quién? Porque estoy viniendo de M3. ¿Sí? Y si se cumple la condición del sensor de 500, en este caso un contacto de SF sería. SF01. Ahí. Entonces de aquí, me acuerdo que va por aquí. Y ahí, prenda M4. ¿Sí? Entonces, si prende M4, ¿quién apaga? M3. Como se va a apagar M3, le voy a poner una memoria aquí de M4. Ahí. Y voy. El A1 no tiene que ir en la línea del pulsador. Pero es que no, el A1 no va a aprender nada. Solo va, si le ponemos aquí, de aquí digo, dices que le ponga aquí. Claro, o sea, siguiendo la secuencia como estaba. Ya. Lo único que va a hacer es que si no lo pongo acá, si digamos si alguien pulsa, deja un ratito de enviar la señal del... Solo esto aquí es para que habilite y lea, empiece a leer. Si esto no lo... Solo está leyendo nada más. No es que esto se va a aprender. Esto no es un contacto abierto o cerrado. O sea, esto simplemente es que se habilita. O sea, si no lo conecto a ningún lado, nunca va a leer ese sensor. Tengo que conectarlo a positivo para que lea. Da lo mismo conectarlo. En realidad en este ejercicio me da igual si lo conecto ahí o allá. La única diferencia es que si lo conecto ahí, cuando yo pulse el botón de Start, la I1 ¿en cuánto se va a poner? Si estuviera lleno, digamos, y la pulso de Start, ¿en cuánto se va a poner la I1? Mientras esté pulsando se va a poner en 0. ¿Por qué? No le está llegando voltaje aquí, se pone en 0. Pero lo que deje de pulsar, otra vez le llega voltaje, otra vez empieza a marcar el valor real. Esa es la única diferencia. Entonces, ya dijimos que si prende M4, se apague M3. Entonces vamos a ver, tal vez ahí tengamos un problema por el tema de las... Vamos a tener un gran problema ahorita. Pero vamos a ver cómo le solucionamos. Ahí. Entonces vamos a ver si funciona ya. Hasta ahí supuestamente vamos a ver si funciona. Perdón. Ya. Voy a simular. Voy a decir que el sensor está en 0. ¿Ya? En 0. Está prendido M1. Doy arranque y 1.
Prendió. ¿Sí? Pero se prendió M3. ¿Dónde? Ah, porque el I6 estaba activado. Vamos a simular bien esto. Apaguemos todo. Ya, ahí, play, y ahora sí. Apagamos todo. Obviamente la I3 sí va a estar activada porque es el del selector. Doy I1, prende M2, prendió la banda. Sí, como la banda ha prendido, es decir, empezó a caminar la banda. O sea, esta cajita empezó a moverse. Y va a llegar al punto que va a llegar aquí. Cuando llega la cajita ahí, quiere decir que el sensor I6 detecta y va a empezar a llenar. Entonces vamos a hacer eso. Prendió M2, llega I6 y detecta, entonces le marco I6, detecta. ¿Quién prendió? M3. M3 lo que va a hacer es que se abra esta válvula Q2, va a hacer que Q2 se prenda, va a empezar a caer producto y va a empezar a llenarse. Como se empieza a llenar, el sensor empieza a cambiar sus datos, mira. Entonces ya el sensor empieza a leer, ya no como va llenando, el sensor va leyendo. Entonces, ahí está, sigue llenando, va llenando. Y tiene que llegar a 500 y dejar de llenar, si no, dejar de llenar y volverse a prender. Pero está llenando, está llenando. ¿Ya? Mira, llegó a 500 el sensor y ¿quién se prendió? M4, es decir que se prendió la banda otra vez, entonces esta cajita se mueve. Chuta, perdón ahí. La cajita se mueve. Sí, esta cajita, como ya prendió, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y cuando ya deje de detectar el sensor, ¿qué pasa ahí? Ahí, como ya no está detectando el sensor, yo debo aquí apagar el I6, porque el sensor ya no está detectando. Entonces ahí se quedó prendido M4. Entonces ahí la cajita se está yendo y se cayó. Ya. Como ya se cayó, va a venir, digamos, otra cajita y va a salir otra. Digamos que pusieron otra caja. Va llegando. Y cuando llegue aquí, ¿qué debe hacer? ¿Quién debe repetir? Debe repetir M3. la carga, que es M3. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces aquí puede haber un problema. ¿Por qué puede haber un problema? Porque aquí yo quiero apagar a M4 y quiero prender a M3. O sea, aquí hay un gran problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Prende M4, apaga M3. O sea, eso es lo que me voy. O sea, aquí va a haber un error. Aquí tenemos que ver cómo le jugamos. Entonces vamos a ver. Entonces ya, vamos a hacerlo cíclico, es decir, que dice que prendido M4, si está prendido M4 y el sensor I6 vuelve a detectar y ya se haya ido, digamos así, ya no haya nada del sensor leyendo, vuelva a cargar. Entonces vamos a hacer esa condición. Entonces vamos a decirle M3, aquí está M3, voy a bajar un poquito esto. Ahí, y voy a decir. Para evitar errores voy a empezar diciendo, si está prendido M4, ¿sí? Ya, esto ya volví a prender. Si el sensor I6 ya no está, detecta, de nuevo, obviamente, I6 detecta y obviamente la caja, es decir, el sensor SF01 ya no está detectando, es decir, detecte menos de 500, porque se supone que si ya detecta menos de 500, que ya se fue la caja, ¿verdad? Vuelve a prender ¿quién? M3. Pero si yo le pongo aquí, no va a prender por este contacto, entonces le voy a poner por ahí. ¿Sí? Esa parte de ahí. Ahora, aquí es donde yo le veo el problema. ¿Sí? Si ya prende M4, M3 de nuevo, ¿quién debe pagar? M4. Entonces aquí es la confusión. Más bien, voy a quitarle ya ese M4, que más bien me va a dañar todo lo que yo quiero. ¿Sí? Pero no puedo decir que si prende M3 apaga M4. Entonces eso no. Más bien, aquí
Tal vez voy a intentar ponerle un contacto cerrado de este. Prenda M4. SF01. Apague a M4, pero prenda A. Es decir, si ya detecta 500, se apague M4, pero prenda a M3. Pero ahí no sé si me va a funcionar de nuevo. ¿Por qué? Porque mira, aquí estoy diciendo que aquí se cierra y acá se abre. Entonces, tampoco creo que me va a funcionar. Entonces, más bien, vamos a simularle ahí y vamos a analizarle más bien un poco mejor. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Quitarle un poco de zoom. ¿Sí? No podía ponerle aquí SF01 porque sería ilógico que ponga SF01 y abierto y acá un cerrado, ¿verdad? O eso sería ilógico, ¿verdad? Sí, Entonces vamos a simular. Vamos a simular y vamos a darnos cuenta cómo hacemos, porque aquí tenemos un error, porque tenemos que hacer lo siguiente, o sea, no es un error, sino tenemos que analizarle bonito, porque tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que con M3 prender M4, eso facilito. El problema está que prende M4, debe volver a prender M3. Aquí es el problema, porque cuando prende M4 apaga M3, entonces aquí hay un cruce, digamos como que yo te prendo y yo te prendo, pero tú me apagas, o sea, y entonces ahí es como que hay un pequeño conflicto ahí. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Voy a bajar, poner el sensor en 0, ¿ya? Y voy a iniciar. Doy play M1. Prendió M2, es decir, se está moviendo la cajita con dirección a la mitad. Cuando llega a la mitad, que sería I6, se prende M3, está llenando. Como ya empezó a llenar, aquí es el problema. Vamos llenando, empezó a llenar. ¿Sí? Vamos ahí. Ay, estoy haciendo muy despacio. Ya, entonces está llenando. Y va a llegar a un punto. Aquí, en el siguiente punto. Cuando llegue a 500, tiene que prender M4 para que vuelva a prender la banda. Pero se va a querer volver a prender M3 aquí. No, pero aquí está mal. Aquí no era abierto. ¿Qué contacto sería? Dijimos que va a prender si es que el sensor detecta que no está detectando, o sea que está menor a 500. Hay pequeño error. Ya, estoy ahí. Estoy en M3 prendido. Voy a volver a llenar. Ya, prendió 500. Llegó a 500. ¿Quién volvió a prender? M4. ¿Sí? Es decir, se apagó M3, pero prendió M4. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí? Está prendido M4. Como está prendido M4, quiere decir que obviamente esto empezó a moverse, ¿verdad? Empezó a moverse. Y va a llegar un punto en que el sensor de aquí y el de acá, obviamente deberíamos ponerlo al mismo tiempo, dejen de detectar, es decir, este ya no está detectando y este tampoco está detectando. Entonces, ahí debería entrar de nuevo ahí. Entonces, vamos a ver. Como ya se fue la caja y 6 deja de detectar, ¿sí? Porque se fue la caja. El 500 también, ya no hay la caja, digamos, se cae a 200 la señal. Sigue prendido M4. ¿Está bien hasta ahí? Sigue prendido M4. Sigue prendido M4 y se cayó. Digamos que viene otra caja, sigue prendido M4, va llegando ahí. Y ahora, en cambio, va a llegar ahí y se va a activar ¿quién? ¿Quién se va a activar? el sensor. El I6. El I6, pero entonces
¿Y quién va a prender? Otra vez el de carga, M3. Vamos a ver si pasa eso. Llega ahí y otra vez detecta. ¿Sí? ¿Quién prendió? M3, Está bien, pero ¿quién no apagó? M4. M4. M4 no apagó. Entonces, ahí es el problema que tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos un problema grande. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Inge, ¿y si se le pone ahí un contacto cerrado del sensor I6? ¿Dónde le vas a poner el contacto 16? Ahí Aquí. en el del M4. Como para que ya deje de estar detectando y cuando yo Pero prenda. recuerda que como está detectando, pero sería abierto o cerrado. A ver, cuando ahí ya sería cuando detecta, porque eso es lo contrario, era del control. Cuando uno se enciende los cerrados, los abiertos se cierran. Los Es, cerrados se abren. sí, lo que tú dices yo creo que es la solución. Es decir, cuando ya se vaya el sensor, pero en este caso se va, o sea, déjame ver. Sería un cerrado, Inge, porque el Ya, momento que toca, se energiza, digo yo. O sea, y al es que momento que no, no sé si te entiendo que le pongamos aquí. Tal vez eso entiendo yo, déjame ver. Lo pongamos ahí, pongamos ahí y pongamos ahí. Tal vez eso te entiendo yo, no sé si estoy sí, bien o ya. sí. Pero date cuenta que cuando está cargando el sensor, ¿está activado o no está activado? Bueno, pues ahí está desactivado. Cuando está cargando el I6 está detectando. Él Entonces, está activado. este de aquí, ¿qué va a hacer? Se abre. Claro, se va Entonces, a abrir ahí. entonces aquí nunca va a pasar la corriente. Porque este se cierra, pero si esto está abierto, M4 nunca va a prender. Entonces yo más bien estoy viendo que algo está más bien mal en el diagrama de gracia. Ya más bien está mal, pero vamos a ver si lo podemos arreglar aquí. Si no, más bien cambiemos el diagrama ya. ¿Sí? No me va a funcionar. Por ese lado no me va a funcionar. ¿Sí? Porque eso se va a abrir. Entonces más bien pensemos un poquito. No sé si alguien tiene otra idea. No sé. Inge, si ponemos un contacto auxiliar, Ya. un contactor auxiliar, que cuando se prenda M3 apague M4. O sea, aquí un contacto de M3, aquí. No, un contactor auxiliar, que cuando se prenda M3, Ya. también se prenda y apague M4. Es lo mismo, o sea. Es lo mismo. Voy a poner aquí, llamémosle un nombre, llamémosle M10, ¿ya? Vamos a bajar. ¿Se prenda cuándo? Eh, ¿Se prenda cuándo? Cuando prende M3. sí, Ya. Sería algo así, entonces lo que me dice usted, así. Así, señor García. sí, pero ya lo vi, no, sigue siendo Es lo lo mismo. mismo. Es lo mismo. Es como que yo quisiera poner un contacto cerrado de M3 y lo quisiera poner aquí. Digamos, ahí. Aunque tal vez poniéndolo en otro lugar puede que se me funcione. O sea, si hacemos eso, yo simulo, estoy en M3, dejo prendido el 6 para que quede en M3, digámoslo así, vamos, ¿cómo te puedo decir? Vamos llenando, vamos siguiendo el sensor va siguiendo, va llenando, vamos viendo qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Está llenando M3, tiene que llegar a 500. Inge, y por decir, poniéndole un temporizador, o sea, auxiliar,
con un OR que se retarda la conexión con un 0.1 de milisegundos. Ya, ahí mira, ve, ahí prendió, ya, ahí prendió ese de ahí, mira, prendió, pero no apagó este. Entonces, ¿por qué no más bien intentemos lo siguiente? Este contacto, vamos a ver qué pasa, es F01, de ADS, ¿sí? Cuando prenda este, apague M3, pero prenda a M4, no sé, creo que es lo mismo, prenda M4, ¿sí? Vamos a ver ahí, si prende M4, ya se apaga este, ¿sí? Vuelve a prender. A ver, está cerrado, está abierto. ¿Sí? No me serviría eso. Queda lo mismo repetirla ahí. A ver, vamos a ver. Estamos en... Vamos a bajarle un poquito. 300, ya me meto M3. Va subiendo. Ay, perdón, ahí prendió M4, me pasé yo de la lectura. Prendió M4. Como prendió M4, ya la banda empezó a moverse. Entonces, tiene que I6, tiene que apagarse, me imagino. Como ya se apaga I6, ya no está detectando, obviamente el sensor ya no va a estar 500, digamos, va a bajar a unos 200. Llega a unos 200, sigue prendido M4, pero si vuelve a detectar el I6, debe prenderse ¿quién? M3 de nuevo, ¿verdad? A ver. Ahí prendió M3. Si prende M3, ¿quién debe apagar? Llegamos a lo mismo. Entonces, ahí, vamos a ver. Inge, si le ponemos un contactor que cumpla la condición para que se apague M4, que cuando se prenda I6 y esté sin llenado el SF01 desactivado, apague M4. Sí podríamos hacer eso. ¿Cuál es la condición? I6 prendido y, Ya, y el SF01 apagado. ya. Pero ahí, llega, ya. Y ponemos una bobina aparte. Sí, un contactor para que cumpla la condición y apague Ya. M4. Parece que esa sí me gusta. M10 ahí. Lo que está aquí. Lo que está aquí. Voy a copiarlo acá abajo. Le vamos a poner ahí. Y ahí sí. ¿Quién es la que se queda prendido? M4. 4. Ahí. Puesto M10. Pero yo creo que si hacemos de nuevo el diagrama Graces y lo modificamos un poco, hubiera sido mejor. Pero bueno, vamos a ver. Ahí. M10. Ya, entonces M3 prende. ¿Sí? Se prende M3. De ahí se prende M4. Se apaga M3. Está bien. Se vuelve a prender M3. Pero ahí se cumple esto y se apaga M10. En teoría, parece que funciona. Vamos a ver. Entonces vamos ahí. Está prendido M1, le doy inicio, prende M2, llega el sensor I6, prendió M10, no me importa todavía porque M10 no prende nada, está prendiendo M3, ¿sí? M3 quiere decir que está llenando, M10 todavía no me afecta nada que se haya prendido, M10 estoy llenando, sube ahí, sube ahí,
Vamos a ir un poquito más. Ya, 28, 9, 500. Ya, se activó 500, pero está prendido M10. Entonces, cambio ahí ya no. Inge, poniéndole un temporizador de 0.05 milisegundos. Es que Pero SF0. Inge tendría que ponerle un abierto del SF01. aquí le pongo un abierto. Ya, Ajá. ya, vamos a ver. Es que el tema de temporizadores, o sea, poner temporizadores, o sea, es lo que no deberíamos poner, porque nosotros no estamos queriendo manejar cosas con tiempo, o sea, eso, o sea, es lo último que deberíamos poner es un temporizador. Que nosotros no podemos coger y desplazar las cosas. Poner un temporizador lo que vamos a hacer es mitigar un error, que es por lo que está. Lo analizamos un poco mal, desde mi punto de vista. Perdón, aquí es analizamos un poco mal el ejercicio. Deberíamos más bien ir a regresarnos al graph y verlo bien, o sea, verlo de una mejor manera. Es mi punto de vista. Bueno, ahí estamos, vamos a repetir un poquito. 300, M3 está cargando, está llenando, va a llenar ahí. Está 500, ¿sí? Se prendió, ¿quién se prendió? 500. Pero en cambio se prendió M10 y llegamos a lo mismo. Este de aquí se abrió. Ese debe ser abierto también, porque lo que queremos es que se prenda el M10. Ya, M10, vámonos abierto. Pongamos el M10. Ya. Si le pongo ahí, como ya va a bajar un poquito, se apaga. Entonces debería ser algo ahí. Entonces, la verdad no le veo mucho. No le veo la solución ponerlo, la verdad. Ya viéndole bien. No. Inge, en la simulación anterior no se apagó M3 cuando llegó a 500, cuando estaba el S01 cerrado en M10. No se apagó M3 y por eso no se prendió M4. ¿Cómo? No, es que si prende M3, prende este. No se prendió porque aquí había un cerrado de M10 y como se prendió M10 se abrió. Por eso no se prendió M4 ahorita. ¿Sí? Claro, pero es que lo que pasa es que cuando está encendido F001 se abre y M10 se apaga. Cuando está cerrado está apagado. Así que no debería influir en nada. No, sí influye, no es que como aquí tenía puesto un cerrado de M10, como se prendió M10, ¿qué pasó con el cerrado? Se abre, entonces no prendía M4. ¿Sí? Eso es lo que. Si le ponemos en cambio ahí, ¿sí? Si le ponemos ahí en cambio no va a funcionar. Va a bajar a 400, está llenando ahí M3, está llenando ahí. Ya prendió se pasó de 500 inclusive, pero en cambio se fue y se prendió M1. ¿Sí? Este M3 se apagó, pero no alcanzó a prender porque es como que es tan rápido que se apaga este y se prende este, entonces no logra prender el M4. Entonces, más bien veámoslo de otra manera, porque no estamos llegando a nada con eso. ¿Sí? Mejor recapitulemos esto, tal vez no estamos, Inge, y el graph set, como usted mismo lo dice, puede ser algo más ahí que... sí podríamos hacer algo más ahí. Entonces, pues déjame regresar a cómo estábamos. ¿Sí? Tal vez solamente tengamos que desplazar para no irnos a mover allá. Aquí, en DM4.
M4 en el cerrado de M3. Mandé. Perdón. En, Gracias. De ahí. Hasta ahí teníamos, ¿sí? Simulamos esto. Prende uno, pongamos 450 para no llenar mucho. Damos inicio, está llenando M3. Llega ahí. Llegó a 500. Se prendió M4. Se fue la pieza de ahí. Entonces, como se va la pieza ahí, el I6 deja de detectar. Y el 500 obviamente ya baja. Digamos un ejemplo de 300. Entonces ahí tiene que volver a prender M3. Entonces ahí vamos pensando. Entonces, está prendido M4. Es decir, un contacto. Ya, M4. Y otra vez prenda el sensor I6. ¡Pac! Se vuelve a meter ahí. ¿Verdad? Y obviamente el sensor. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a poner un contacto de M4. Ya. Una. Dos. Un contacto de I6. Y el 3 sería que el SF0 esté desactivado. Digamos que no haya nada. Entonces vamos a poner un cerrado para evitar algún error. ¿Ah? FSF001. Y ya vimos que no puedo con M4 apagar M3 porque necesito acomodar un desplazamiento. Entonces ahí voy a ocupar una M10, una auxiliar, solamente para ver si me ayuda a hacer eso. Solo para hacer ese salto. Cuando prende M10, prenda de nuevo lo que vendría a ser M3. ¿Sí? Pero cuando prenda M10, se apague ¿quién? M4. M4. ¿Ya? Voy a verla ahí un ratito. Vamos a ver ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, está llenando, doy arranque, está llenando M2, llega I6, prende M3. Está llenando. ¿Ya? Aquí tengo puesto algo mal. M4, aquí es M. Perdón, un error ahí. Voy a repetir. 450, el doy está, de una se salta M3, ya está llenando ahí. Está llenando. Una vez que esté llenando, ¿qué va a pasar? Está prendido M3, subamos un poquito, vamos subiendo. Ya prendió M4. Como prendió M4, el sensor I6 ya se tiene que dejar de detectar porque ya se movió, ¿verdad? Entonces se apaga el sensor I6 y obviamente ya no, el sensor no está detectando 500, digamos que cae a un valor menor a eso, 200. Y sigue prendido M4. Pero y si volviera a detectar I6, vuelve a prender M3. Prendió M3 y llegamos a lo mismo otra vez. Entonces ahora se vuelve a llenar, entonces va subiendo, otra vez empieza a subir de nuevo. Empieza a subir de nuevo. $500. Otra vez se prendió M4. Como se prende M4, se mueve la cajita. Entonces, obviamente, como se mueve la cajita, el sensor ya va bajando, ya no va detectando 500. Pero bajó un poquito, pero prendió M3. Por esta condición de aquí. Entonces, aquí debemos ponerle, a ver, para que no vuelva a prender M3. M3 se prendió porque estaba ya. Ya, entonces aquí podemos ponerle, para arreglar ese error que tengo ahí, le voy a poner un contacto cerrado
de M4. ¿Veis? Ya, M3 está llenando 500, M4. ¿Sí? Como ya está en M4, que es el de cargar, perdón, el de que ya mover después de cargar, el I6 deja de detectar. Si el I6 deja de detectar, es decir que el sensor ya no mide 500, digamos unos 450. Sigue prendido M4, pero si vuelve a prender I6, se vuelve a prender M3. Si se vuelve a prender M3, vuelve a cargar, es decir, vuelve a llenar, entonces sigue llenando, llega a 500, y repite, prendió M4, se avanzó. Como ya se está avanzando, digamos que el sensor deja de detectar, ya no está detectando 500, pero en cambio me apagó. ¿A quién me apagó? Ah, es que no apagué el I6. Cumple esa condición. No está bien. Tiene que irse el sensor. Aquí la manera de arreglar esto es que mecánicamente yo este sensor de aquí lo ponga, digamos, este de aquí, lo mueva un poquito y trate de ponerlo de esta manera, horizontal, que alinee con esto. Ya. M3 vuelve a llenar. Prendió M4. Que es que la banda se mueva. Si la banda se mueve, el I6 deja de detectar. El I6 deja de detectar. El sensor 500 obviamente ya no está marcando nada. Si el I6 ya no sensa, este sensor ya no mide los 500. Imagino que ya está midiendo un valor menor a 500, ¿verdad? Entonces va bajando, pongámosle unos 400. Sigue prendido M4. Vuelve a llegar a la caja otra vez y 6. Ahí prendió otra vez. No sé, pero yo le apuesto que por ahí podemos. Me gustaría tener un sensor para probarle bien. ¿Cómo le ven ustedes? Ah, ya se va a acabar la clase. Ya se acabó, me dice. ¿Cómo le ven ustedes, jóvenes? ¿Creen que ahí ya se solucionó? Al parecer sí. Al parecer, la verdad, tocara seguir seguirla analizando, porque es que lo feo que se hace es poder simular los sensores, o sea, es por lo que no tenemos la instrumentación. Pero ahí parece que se arregló, o sea, lo que tenemos un problema, perdón que me haya pasado ya un minuto de la clase, pero, y no es la primera vez que nos pasa esto, no sé si se han fijado, que otras veces que cuando estábamos aquí queríamos regresar a un estado anterior, teníamos este problema, ¿verdad? Ya en ejercicios anteriores ya nos pasó algo como esto, que M3 prende M4, pero M4 vuelve a prender M3. Y en esas veces ocupamos un contactor que desplace esa señal, es decir, desplace eso. Entonces es lo que hicimos ahora, es decir, prendió M4 y ahora, si está prendido M4 y se activa I6 y el A1 está menor a 500, ocupamos una bobina auxiliar para volver a prender ¿a quién? A M3, que fue lo que se puso aquí al final. Si está prendido M4 y el sensor I6 vuelve a detectar y el sensor está menor a 500, vuelve y prende M10 y ese M10 vuelve a prender a M3. ¿Sí? Obviamente, si este aquí M10 prende, apaga este M4. ¿Sí? Y si ya se apaga este, pues, ya ese es el problema que teníamos, que se nos queda prendido M4. Porque obviamente, si prende M4, apaga M3, eso ya está solucionado. Pero prendido M4, que vuelva a prender M3, que se apague otra vez M4, era el problema que teníamos, jugando entre los dos. Entonces, este desplazamiento nos ayudó a ello. ¿Sí? El contacto cerrado que yo puse aquí fue por el tema de que digamos que yo primero empecé a bajar el valor del sensor y ni siquiera, y la caja seguía detectando I6. Entonces como que aquí acaba el proceso y yo muevo el valor de esto de aquí, está en 500 y lo bajo y todavía está detectando, obviamente me va a dar un error y se va a volver a meter.
lo lógico sería que primero el sensor I6 deja de detectar y por ende a ese mismo tiempo también deje de marcar el sensor. Entonces es por eso que solamente le puse ahí. En realidad no debería suceder ese error. Ese error sucedió por lo que yo moneé mal, o sea, simulé mal. Primero deja de detectar, después baja el valor. Considerando la ubicación del sensor, digamos, poniéndolos casi alineados en la misma parte, ¿sabes? Casi alineados para que suceda eso. Primero deje de detectar el sensor y después ese de ahí. ¿Sí? Entonces este ejercicio de aquí, ya les voy a pasar la imagen para que lo tengan ahí, ¿ya? La verdad se complicó un poco en esta parte de aquí. Yo le veía mejor, o sea, ya viéndole mejor, que para no evitar otro, en vez de meternos aquí, nos hubiéramos vuelto a meter aquí. Nos metíamos ahí y ahí si cumplía esto, otra vez cargaba y sí, ¿verdad? Tal vez ahí no tendríamos ese problema. Porque M2 no apaga M4 y M4 no apaga M2. No hay ese problema, digamos, como de cruce. Pero en cambio, M3 prende a M4 y M4 prende a M3. Entonces, si vuelve a prender M3, no puede volver a apagar M4. Ahí fue el error que tuvimos. Pero si yo hubiera, digamos, regresado, en vez de regresar aquí, hubiera regresado mejor a marcha 2, no tenía ese problema, porque M2 no prende a M4 y ni M4 prende a M2. Entonces, no había ningún conflicto. Entonces, no nos habíamos complicado tanto por esa parte. Yo sabía que, bueno, analicé mal el tema de aquí, del regreso. Pero ya vimos que haciendo la parte final, pues ya se solucionó a la final. Esa partecita de ahí. Entonces, esos jóvenes por la clase de hoy, entonces más bien ya les voy a pasar la imagen para que, ahí creo que está todo el ejercicio, para que lo puedan completar ustedes, ¿ya? Cualquier error, pues lo hacen saber para arreglarlo, porque toca analizarlo bien a ver si tiene algún error. Listo, Inge. Ya me les envío, más bien les pido disculpas porque ya me pasé, pero no pensé que me iba a complicar. No pasa nada, Inge. Ya, entonces ahí les pasé ahorita al grupo, por favor, para que le revisen y le analicen. De mi punto de vista, yo creo que ya está solucionado. Yo lo que decía Edgar, el tema del temporizador, casi no comparto mucho porque desfasar esas cosas, uno el tiempo no lo puede andar desfasando, o sea, que se necesita un tiempo, pero si no se necesita un tiempo, no hay que poner temporizadores. Esa parte de ahí no. Ya, amigos, eso sería por hoy, entonces más bien nos estamos viendo el día viernes. Y el día viernes trabajamos con el tema del Kinko, por favor.